Les damos la bienvenida, agradecemos su presencia en esta fecha tan especial donde estamos celebrando el 33 aniversario de la Escuela Nacional de Archivística con esta conferencia internacional, Retos del Profesional frente a la transformación digital del Estado. Damos la bienvenida a la jefa institucional del Archivo General de la Nación, Magíster Graciela Rengifo García, a la directora de la Escuela Nacional de Archivística, Pilar Caldas Acevedo, a la archivista y coordinadora de Sinergia en la Asociación Latinoamericana de Archivos, ALA, Sari Álvarez, y de forma digital también, a través de la señal web, tenemos a la subdirectora de Gestión del Patrimonio Documental en el Archivo General de la Nación de Colombia, Rosario Arias. Estimados docentes, personal administrativo y trabajadores de la Escuela Nacional de Archivística e invitados todos por estar esta tarde en nuestra querida ENA. Para empezar esta ceremonia vamos a invitar a la directora precisamente de la Escuela Nacional de Archivística, Alina Pilar Caldas Acevedo, para que nos ofrezca unas palabras. Sus palabras, por favor. Buenas tardes a todos. Antes de empezar, voy a agradecer a Dios por encontrarnos todos reunidos en una fecha muy especial. Bueno, agradecemos también a los ponentes, tanto de Perú como de Colombia. En Perú, Sari Álvarez, y en Colombia, Rosario Arias, ¿no? Y agradecemos la presencia de la Magíster Graciela Rengifo García, jefa del Archivo General de la Nación. Estimados docentes, personal administrativo, hoy, por ser esta hora, no tenemos la presencia todavía de nuestros estudiantes, pero sé que ellos por las redes sociales nos están observando, ¿no? Hoy es un día especial. Hoy celebramos 33 años de vida institucional de nuestra querida Escuela Nacional de Archivistas. 33 años formando profesionales comprometidos con la verdad, la transparencia y la memoria del Estado. Y lo hacemos con una conferencia de lujo: Retos del Profesional Archivístico frente a la transformación digital del Estado. Componentes de Perú y Colombia, a quienes agradecemos profundamente por acompañarnos. Sabemos que los tiempos están cambiando. La transformación digital no es cosa del futuro, sino es del presente. El profesional archivística tiene un rol clave, que es de ordenar, proteger y acceder a la información pública, ética y tecnológica. Como directora, me siento orgullosa de liderar una escuela que está en constante evolución. Uno de los logros que les quiero compartir es el fortalecimiento del acompañamiento docente. Hemos trabajado para que nuestros estudiantes no solo reciban conocimiento, sino que se sientan acompañados, guiados y escuchados. Esta cercanía es parte de nuestra identidad. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a nuestra jefa institucional del Archivo General de la Nación, Magíster Graciela Rengifo García, por su respaldo constante y su compromiso con esta casa de estudios. Gracias a nuestro valioso cuerpo docente, al personal administrativo que hace posible que cada día esta escuela funcione con orden y dedicación. Por supuesto, a nuestros queridos estudiantes. Ellos son la razón de ser de esta escuela. Celebremos estos 33 años con orgullo, pero también con compromiso, porque el archivo del mañana se construye hoy.
con trabajo en equipo, con innovación y vocación. Feliz aniversario, Escuela Nacional de Archivística. Sigamos creciendo con memoria, con identidad y con futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuertes los aplausos para la directora de la Escuela Nacional de Archivística, Alina Pilar Caldas Acevedo. 33 años de la Escuela Nacional de Archivística, y para quienes creen en el significado de la numerología, el 33 además es un número bastante especial. Y así de especial vamos a proceder a este momento también en que invitamos a la jefa institucional del Archivo General de la Nación, Magíster Graciela Rengifo García, para que nos dé sus palabras. Adelante, por favor. Muchas gracias. Estoy muy contenta en estar aquí compartiendo con ustedes este momento, como dice Miguel, tan especial. En primer orden, quiero saludar a nuestra directora de la Escuela Nacional de Archivística, Pilar Caldas Acevedo, a la coordinadora de Sinergia en la Asociación Latinoamericana de Archivos ALA, Sadi Álvarez, a nuestra invitada en línea, subdirectora de Gestión del Patrimonio Documental en el Archivo General de la Nación de Colombia, Rosario Arias, que es nuestra homóloga allá por el Archivo de Colombia. También, bueno, saludar a todos los presentes, los que están conectados en línea, como nuestros alumnos, que son en realidad, en el fondo, la razón de ser de esta escuela, ¿no? Tanto a nivel del local como es Lima, y también tenemos nuestros alumnos a nivel nacional. Tenemos alumnos en lo que es la carrera formativa y carreras continuas en diferentes provincias de nuestro país. Y eso a nosotros nos da muchísimo gusto de saber que cada vez tenemos más y más alumnos que van a poder después hacer su trabajo en sus zonas donde viven, donde residen. Bueno, pues como les decía, es un honor para mí poder acompañarlos hoy en esta celebración por el 33 aniversario de la Escuela Nacional de Archivística, ENA, una institución clave en la formación de profesionales comprometidos en la gestión documental y la defensa de la memoria institucional del país. Esta escuela pertenece al Archivo General de la Nación. Quiero expresar mis más sinceras felicitaciones a la ENA en su impecable trayectoria, su perseverancia, su invaluable aporte a la archivística nacional, su labor en la formación académica de los futuros archiveros del país. Contribuye directamente al fortalecimiento del Sistema Nacional de Archivos. El trabajo articulado que existe entre el Archivo General de la Nación y la ENA ha permitido consolidar una visión común en torno a la importancia de los archivos para la transparencia, la buena gestión pública y la preservación del patrimonio documental del Perú. Estoy segura que esta relación institucional seguirá fortaleciéndose en beneficio del país. Y por supuesto, en esta línea, reitero nuestro compromiso de impulsar este año el proyecto de inversión pública para la construcción de la nueva infraestructura de la ENA, que estará ubicada en este mismo local, lo cual significará un importante aporte e impulso para el desarrollo de la enseñanza de la archivística con los estándares de calidad educativa, de equipamiento y de servicio para los estudiantes. Yo espero sinceramente que este proyecto podamos dar luz en este año. Ese es nuestro anhelo, nuestro esfuerzo que estamos haciendo desde la gestión. Toda la gestión del Archivo General de la Nación está abocado mucho a eso, a este espacio propio que tenemos y construirlo de la mejor manera como una escuela.
para que no tenga todos estos problemas que está en este momento teniendo, por ejemplo, ¿no? Y pues sin más, ¿no? Y a nombre del Archivo General de la Nación, reiteramos nuestro saludo afectuoso y nuestros mejores deseos de éxito para los años venideros, y de esta manera declaro inaugurado la Conferencia Internacional Retos del Profesional frente a la transformación digital del Estado. Feliz 33 aniversario a la Escuela Nacional de Archivística. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la jefa institucional del Archivo General de la Nación. Fuertes los aplausos nuevamente, por favor, para la Escuela Nacional de Archivística. Estamos culminando de esta forma esta primera parte, esta parte protocolar. Les pedimos a todos, por favor, que se acerquen porque queremos realizar una foto que nos recuerde este 33 aniversario. Todos hacia adelante, por favor, con confianza. Pueden dejar sus cositas ahí un momento y se acercan, por favor, para realizar esta foto que nos va a recordar los 33 años y nuestra participación, por supuesto, en este momento tan especial. Hay un contraluz acá con el... ¿podemos apagar un momento? Directamente. Por favor. A ver, un momentito, vamos a solucionar este tema. El proyector, ¿no? Claro, sí, porque... El del proyector. Ahora sí, perfecto. Excelente. Ahora sí, todos sonriendo, por favor. 2, 1. Ya está, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Culminamos así este primer momento. Vamos a hacer un receso muy pequeño. Los invitamos a permanecer sentados en su sitio y venimos con la segunda parte. Bien, proseguimos. Agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes. A proseguir con esta programación. La conferencia se va a desarrollar en dos principales ponencias. La primera, a cargo de nuestra representante peruana, realizará una ronda de preguntas. Y a cargo de la licenciada Sari Álvarez, cuya tema es Retos del profesional en archivística, habilidades blandas en la era digital. Sari Álvarez es licenciada en Archivística y Gestión Documental por la Escuela Nacional de Archivística en Administración, Gestión Pública, Gestión de Proyectos y Gestión por Procesos por la Universidad de Ciencias Aplicadas y en Gestión de Documentos Electrónicos por la Universidad La Salle, Colombia. Asimismo, ha realizado estudios en coaching y docencia digital en la Universidad de Ciencias Aplicadas y en el Instituto Sagnaria de Gestión Documental y Servicios, y coordinadora del Archivo de Documentos Audiovisuales y Sonoros del subgrupo Sinergia ALA, facilitadora y creadora de contenido archivístico. Bien, voy a dar pase a Sari Álvarez, que es la primera ponente de la conferencia. A continuación, por favor, nos acompaña. Con fuertes palmas, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Bien, ¿hay una presentación? Sí, espero para verla en pantalla. Bien, primero saludar y agradecer a la Escuela Nacional de Archivística por esta invitación en su 33 aniversario. De verdad que me siento muy contenta siempre de volver a visitar y estar cerca a las aulas en las cuales me formé por allá por el año entre el 2005 y 2008. Me siento muy afortunada de haber conocido esta carrera. Realmente amo la archivística como carrera, como profesión, y me lleva a vivir día a día con mucha plenitud.
Bien, agradezco también a ustedes la asistencia y al personal de comunicaciones de la Escuela Nacional de Archivística. Cuando me invitaron a hablar sobre los retos del profesional en archivística asociados a la transformación digital, a esta era digital, yo dije, ya, perfecto, lo digital, ¿no? Lo digital siempre predomina en nuestra mente, pero yo dije, no, pero tengo que entregar un contenido que aporte o que ayude a que este conocimiento de los archivistas, me estoy enfocando de los de la Escuela Nacional de Archivística, se aplique en las entidades públicas, que ellos puedan aplicarlo en su realidad, ¿no? Brindar algunas herramientas que de repente me han servido en algún momento para poder implementar una gestión digital, una gestión de documentos electrónicos. Entonces, inmediatamente pensé en algo que es mi especialidad, ¿no? que es la parte de la gestión del talento humano, la gestión de los recursos humanos. Y paso a explicar ahora en la ponencia, que dura unos 30 minutos aproximadamente, centrándome en el índice temático, que es, primero, hablar, grosso modo, sobre la Política Nacional de Transformación Digital, que es la base, el documento más relevante. En realidad hay una normativa, hay vasta normativa, pero centrándome solo en el documento más importante que hay en este momento, es a nivel de Política Nacional de Transformación Digital aquí en el Perú, que es al 2030, ¿no? Que es lo que debemos de lograr hasta el 2030. Luego, hablar brevemente sobre la realidad actual, sentarnos en lo que es, ¿no? Una CIS, cómo es la realidad, qué es lo que está pasando en este momento respecto a la transformación digital y los archivos. Y por último, aterrizar en las habilidades blandas, ¿no? Y por qué es que si necesitamos algo digital, no estamos hablando de software, de hardware, por qué Sari Álvarez viene a hablar de algo que de repente no podría parecer muy importante, ¿no? Pero, ¿qué nos dice esta Política Nacional de Transformación Digital? Nos habla de que, según la Encuesta Nacional de Hogares, ¿no?, las capacidades digitales deben ser que las personas buscan y obtienen información en Internet, ¿no? Eso es una capacidad básica. Dice que también nos debemos o podemos comunicar a través de email, chat, Skype, WhatsApp, Facebook, Twitter, aplicativos creados para la transmisión de información, ¿no? Por otro lado, también compramos productos o servicios a través de un entorno digital, operamos en banca y otros servicios financieros, ya lo estamos haciendo, yapeando, plineando, ¿no? También sigue actividades de capacitación y educación, creo que eso también, los que estamos aquí, los que nos están viendo sobre todo, la estamos aplicando en este momento. Realizamos trámites con organizaciones públicas y realizamos actividades de entretenimiento también a través del marco digital. Y por último, vendemos productos o servicios a través de este medio, ¿no? Entonces, nos habla de estas capacidades digitales que debemos tener nosotros como ciudadanos digitales. Entonces, un poco para enmarcar lo que viene a ser la transformación digital, ¿qué es? Paso a leer, que creo que es más claro de lo que yo podría explicar, ¿no? La transformación digital en Perú debe entenderse como el proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural que se sustenta en el uso intensivo de las tecnologías digitales. Remarcamos uso intensivo de tecnologías digitales, sistematización y análisis de datos para generar efectos económicos, sociales y de valor para las personas, y se despliega a través de un Sistema Nacional de Transformación Digital. Y si bien es cierto, está cimentado o está fortalecido y ejecutado por las entidades públicas, el sistema administrativo actual, pues también tiene que ver con todas las entidades privadas que están implicadas en esta transacción. También la compone la sociedad civil y la academia, ¿no?, para el logro de los objetivos de esta Política Nacional de Transformación Digital. Sin embargo, vamos a tener aspectos como que hay una baja empatía en servicios digitales públicos, es decir, se están digitalizando servicios públicos, pero estos no están siendo amigables para el ciudadano. También tenemos trámites burocráticos que aún no están siendo automatizados.
solo el 29% sabe copiar, mover archivos. Esta acción de copiar, mover archivos se considera la más básica de básicas de lo que viene a ser la capacidad digital de una persona, ¿no? Es decir, copio, pego un archivo, ya. Esa es la que más debe saber, pero tenemos aquí que, considerando los mayores de 7 años, ¿no? A los mayores de 17 años de edad, solo el 29% sabe hacerlo. ¿Se están dando cuenta ahí la brecha de personas que una actividad tan sencilla para muchos de nosotros existe todavía un 71% de pobladores que no lo saben hacer, considerando los mayores de 7 años, por supuesto, ¿no? Solo el 3% domina un lenguaje de programación. Bueno, aquí de repente no todos vamos a conocerlo, pero tenemos una cifra interesante, ¿no? Y la escasa inversión en talento digital. Es decir, que tanto estamos fortaleciendo las capacidades para que las personas usen tecnología, ¿no? Entonces, teniendo estas cifras, ¿no? Queremos llegar a esas metas de que todos los ciudadanos compran, venden, se comunican, se capacitan al 100% a través de medios digitales. Entonces vemos ahí que existe una brecha digital. Puntualmente hay diferencias entre el acceso. Una cosa es el acceso, que todavía no se tiene, y para eso hay una implementación de fibra óptica dorsal que tiene que llegar a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y por poblaciones alejanas en las que el sector privado no invierte porque son muy poca población. Y por otro lado también en el uso, es decir, que cuando ya tengo el acceso pueda usarlo a plenitud para todo lo que yo puedo explotar este recurso, porque esto es un recurso, esto es una herramienta. Entonces, y por otro lado, esto que ocasiona esta brecha digital genera una exclusión y acentúa desigualdades, ¿no? Y sabemos que todo el marco del Estado, y estamos aquí para ser felices, y el Estado ¿para qué trabaja? Para que todos seamos ciudadanos con bienestar, con calidad, felices, contentos, ¿verdad? Entonces ahí vemos la brecha que existe, porque se supone que el uso de la tecnología adecuado para el entretenimiento, la educación, compras, ventas, debería estar a nuestra disposición y poder utilizar. Entonces, tenemos aquí un término que me resume, que lo cito, el GovTech, que es esa estrategia, esta alianza público-privada para mejorar los servicios públicos con innovación, ¿no? Y por eso tenemos bastantes proyectos del Estado impulsando estas concesiones, estos convenios, así como estos contratos, para que puedan implementarse cada vez más uso de tecnologías, para que pueda haber inversión y todo esto, ¿no? Con el propósito de mejorar los sectores de salud, de educación, de movilidad, participación ciudadana, la infraestructura tecnológica en sí, ¿no? El Wi-Fi que sea público, etc. Entonces, una de las cosas en la que puntualiza esta política de transformación digital dice que debemos tener competencias digitales y se tienen que fortalecer las competencias digitales, la cual se define, si bien es cierto, por un lado, el uso crítico y seguro de estas tecnologías para trabajo, ocio y comunicación, supone un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y estrategias que se requieren para el uso de los medios digitales y de la tecnología de la información. Nuevamente, conocimientos, habilidades, actitudes y estrategias. Entonces yo me quiero centrar en esa parte, porque esa parte es previa al uso de cualquier máquina. El uso de cualquier máquina, cualquier inteligencia artificial, cualquier cosa que se haga, el hombre antecede, el hombre y su conocimiento antecede a todo ello. Entonces, ¿qué incluye esta política? Incluye habilidades técnicas y comunicativas. Y aquí quiero ir a lo que ya en todos estos años he venido investigando. En el año 2014 tuve una presentación similar a esta para el aniversario de la Escuela Nacional de Archivística, y en ese entonces mi tema fue igual, retos del profesional de archivos, pero era habilidades, competencias y talentos, formación, habilidades y talento del profesional en archivística. ¿Qué decía esa investigación?
decía que en ese año había un aproximado de 500 profesionales en archivística, mientras que la demanda era de 66.000 profesionales. Ahí hay una cifra inmensa. Y en ese momento resalté también sobre cuál era la formación que debía tener el profesional para lidiar con, en ese entonces, lo que viene a ser también transformación digital, documentos, gestión de documentos electrónicos. Y también resalté que no era lo único la formación, sino también las especializaciones, el desarrollo de competencias y de habilidades. Y claro, también ahí se invitó que la ENA, como entidad que forma profesionales en archivo a nivel técnico, tenía ahí una misión y muchas tareas, ¿no? Crear alianzas estratégicas con el sector privado para el tema de estos convenios o complementos académicos, ¿no? Para que luego pasen a nivel universitario y puedan cubrir la licenciatura, como por ejemplo es mi caso, ¿no? Mi complemento a nivel universitario y puedo contar con ya la licenciatura. Y otras cosas más que ENA sí ha ido fortaleciendo en todos estos años, pero sigo notando que existe una fuerte debilidad respecto a la implementación de gestión de documentos electrónicos, expedientes electrónicos en los archivos. A pesar de que actualmente ya alcanzamos casi 700 profesionales, no hemos crecido mucho, pero hay alrededor de 700 profesionales ya a nivel técnico en el Perú, y no cubrimos, como se dan cuenta, no cubrimos todavía la demanda que existe de profesionales. Sin embargo, los 700 que somos actualmente profesionales en archivística, necesitamos fortalecer estas habilidades blandas para poder consolidar una gestión, la transformación digital a través de la gestión documental en las instituciones públicas, tanto en lo que viene a ser gestión documental, la parte administrativa, así como en los documentos ya de valor permanente, en los archivos históricos, ¿no? Viendo ya a la parte más cultural, porque para la parte cultural también se necesita aplicar lo que es transformación digital con los servicios, ¿no? Los servicios de atención al ciudadano. ¿Qué tenemos aquí? Adaptabilidad y flexibilidad. Es decir, que la transformación digital nos obliga a adaptarnos al entorno de manera inmediata. Pasó con la pandemia, ocurrió un problema, tuvimos que solucionar y de todas maneras el mundo seguía girando, seguían habiendo gestiones en las entidades y los archivos migraron totalmente a documentos en WhatsApp, en correo electrónico, por cualquier medio, Zooms, grabaciones, asambleas, comités que se realizaron por Zoom, y cambió, pero siguieron creándose documentos. Y luego entonces nosotros teníamos que adecuarnos a ellos. Entonces el profesional en archivos tiene el reto de fortalecer su habilidad de adaptabilidad y flexibilidad. Por otro lado, y es muy importante, y aquí sí quiero resaltar, nosotros como profesionales en archivística conocemos muy bien la teoría, conocemos muy bien qué es un documento de archivo, conocemos los procesos, conocemos el trámite, qué implica, y observamos cómo es que más bien otros profesionales no lo conocen y tenemos que explicarlo, ¿no? Pero no es suficiente el que nosotros conozcamos. Hace más o menos 2 meses levanté una información sobre problemas que tenían los profesionales en archivística en sus trabajos. Y los problemas que tenían era de que conozco, pero no puedo aplicar lo que conozco. Ya sea porque no hay presupuesto, o porque no hay gente, no me entienden, o porque mi superior no lo entiende y no permite, no me deja sustentar, no me escucha, por hablarlo así directamente, ¿no? No me escucha, los demás profesionales no me ven como un colaborador importante en la entidad. Es difícil que cuando convoco una reunión vengan porque me dicen que están ocupados generando documentos y por lo tanto no se dan estas reuniones de trabajo del programa de control de documentos, que es una herramienta muy importante, y así podría citar una serie de problemas que existen, pero si se dan cuenta, todo eso no está basado en lo que la persona o el profesional conoce.
ustedes ya conocen la materia archivística. Aquí el problema que está viendo es cómo hago llegar al otro ese conocimiento que yo tengo, cómo convenzo al otro de que lo que yo estoy planteando es lo que se tiene que hacer en este momento. ¿Cómo es que convenzo que hay un presupuesto que tienen que asignar? Y eso tiene mucho que ver con la comunicación efectiva. Probablemente algunos sí, hay un curso, una especialización que se las recomiendo muchísimo, que hayan especializaciones constantes, porque todo lo que es digital, todo lo que es documentos electrónicos está, y ya lo ven ustedes con la inteligencia artificial, está cambiando en todo momento. Entonces el curso de lasaña que yo llevé hace 2 años, automáticamente tengo que seguir actualizándome todo el tiempo, igual ustedes, pero más allá de lo que vamos conociendo también es, como les decía, fortalecer esta capacidad de comunicar y transmitir al otro de una manera adecuada, sin imposiciones, pero que logre comprender y captar lo que le estoy diciendo, para que no solamente lo sepa, sino sea un aliado de la gestión documental, que es lo que quiero conseguir, ¿no? Que es lo que se quiere conseguir. El trabajo en equipo. No puede ser que el profesional en archivos trabaje solo como cualquier otro profesional, pero en nuestra carrera es mucho más necesario. De trabajar en equipo no significa que llegue a una entidad donde se trabaje en equipo, significa que voy a una entidad y si no se trabaja en equipo, yo tengo el reto de constituir ese equipo, de unir a las personas de diferentes carreras, de diferentes edades y conocimientos y experiencias, para que podamos juntos lograr un objetivo relacionado a la gestión documental. Porque va a pasar que van a llegar escáneres, van a llegar software y hardware, pero al final van a decir, si uno solo es el que tiene el conocimiento y uno sabe operarlo, no va a lograr las cosas. Necesita la línea de digitalización es un proceso, la gestión documental es un proceso, y nosotros no trabajamos solos. Alguien trabaja desde el trámite documentario, alguien trabaja desde la mesa de partes y alguien trabaja en las notificaciones, y todos tenemos que estar con conocimiento, comunicando y teniendo información de todo el proceso. Entonces tiene que haber un trabajo en equipo sólido, y el archivista está llamado a generarlo, si es que no existe eso. La resolución de problemas. Cada archivo es único, y esto es verídico. Archivo al que llegamos, archivo que tenemos que investigar. No quiere decir que porque llevamos el curso de organización de archivo y el profesor me enseñó ABC, llego y lo aplico en entidad. No funciona así. La habilidad blanda que tenemos que desarrollar es la resolución de problemas y el análisis crítico también. Estas dos cosas nos van a permitir que cuando lleguemos a un lugar investiguemos, encontremos, identifiquemos problemas y no digamos, ay, este problema, es que no podemos hacer eso. Está bien que exista el problema, sino ¿para qué estamos nosotros? Nosotros estamos para solucionar ese problema, pero con el conocimiento que tenemos, más esta habilidad que tenemos que desarrollar de no solo organizar documentos, sino también leerlos e introducirnos en ese mundo que es esta institución, para poder conocer el negocio de qué va esta institución y poder dar posibles soluciones. Digo posibles porque la realidad normalmente va a ser pues una falta de presupuesto, falta de personal. Entonces primero tiene que haber una piedra, un primer pasito que vamos a tener que mejorar para que luego se vaya dando lo demás, ¿no? Como el efecto dominó. La inteligencia emocional, relacionada a la empatía, la autoconciencia y la gestión de las emociones, son importantes para liderar equipos, gestionar el cambio y fomentar un ambiente de trabajo positivo. Señores, levanten la mano, ¿quiénes tienen, ya sea colaboradores o pares, felices que lleguen a su trabajo saltando en un pie, trabajando en el archivo? Y tenemos una afortunada, Dios mío. Bien, qué bonito, de verdad, qué bonito. Porque les gusta el trabajo, es así el clima organizacional, ¿sí?
Eso es muy importante, es que eso es clima organizacional. Encontrar un lugar donde la gente va motivada a trabajar es porque muchas veces la institución ofrece beneficios, no necesariamente económicos, pero otra serie de beneficios que hacen que los colaboradores, los trabajadores vayan con o motivación o a cumplir su tarea, pero de una manera agradable, ¿no? Voluntaria, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es necesario? Es necesario que desarrollemos la empatía. ¿Por qué? No me van a dejar mentir si pasa que ay, él no conoce y ya empezamos a poner barreras. Ay, él no conoce nada, es que no es tu archivo, yo sí. Y nos olvidamos que en algún momento tampoco nosotros sabíamos, ¿no? O de pronto hay que estudiar y analizar cada caso de qué hacen ahí en el archivo, qué están haciendo, los que trabajan de cara al usuario, al ciudadano, con quiénes se encuentran, cómo viene el ciudadano, ¿no? Atiéndame rápido. Entonces tenemos que ser empáticos con las personas que trabajan con nosotros y también con el ciudadano. Tenemos que desarrollar esa inteligencia emocional para poder formar realmente compañeros, colaboradores y aliados para el objetivo del cambio de pasar, por ejemplo, documentos de soporte, de gestión de documentos en soporte de papel, soporte tradicional, a la gestión de documentos electrónicos, ¿no? Porque eso no se da de la noche a la mañana, a todos nos cuesta, nos va a costar y luego les cuento así brevemente un caso de éxito. Por otro lado, el liderazgo, que es que con todo esto que yo vengo, con todas estas habilidades blandas desarrolladas, fortalecidas, yo estimulo a los demás que también hagan lo mismo, a los demás que son otros profesionales o los demás que son mis compañeros de trabajo, ¿no? Y por otro lado, otra habilidad blanda, la creatividad en la innovación, ¿no? Es decir, una capacidad de pensar en forma creativa, ya que la gestión documental y la transformación digital ambas nos invitan a retos constantes. Entonces, más que pensar en el problema como un caos, debemos de pensar en el problema como una oportunidad y jugar con ideas de cómo podríamos aprovechar esta oportunidad, ¿no? Que nos está retando respecto a nuestro conocimiento para poder cambiar y crear nuevas formas. Entonces, la política nacional nos dice que al 2030 tenemos este panorama fascinante: digitalización total de la gestión documental pública. Digitalización total de toda la gestión documental pública. Ojo, mira, al 2030, ¿cuántos años faltan? Interoperabilidad entre bases de datos del Estado. Estamos hablando ya ahí de bases de datos interoperables, intercambio, ¿no? Transformación digital completa en procesos, servicios, en los 3 niveles del gobierno. En 6 añitos, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Lo logramos o no lo logramos? Nosotros que trabajamos en archivos sabemos muy bien que gran parte, por no decir el 90%, depende mucho de que la gestión documental se realice eficientemente para que la transformación digital se dé. O sea, mejor dicho, la aplicación de la gestión de documentos electrónicos se dé, ¿sí o no? ¿Se puede lograr una eficiencia del sector público sin gestión documental eficiente? ¿No? Ese es un tema para una nueva conferencia, ¿no? Relación entre relación entre la gestión entre la información digital y la gestión de documentos en el sector público, ¿no? Hay una correlación increíble, no se puede lograr lo uno sin lo otro. Entonces, y más allá de adquisiciones de software, de hardware, que lo podemos conversar con los informáticos, que lo podemos sustentar con el área de presupuesto y que podemos hacer lineamientos con las áreas de legal, antes de eso necesitamos confiar en nuestras capacidades y nuestros conocimientos archivísticos, demostrar que sí podemos hacer y que estamos llamados nosotros los archivistas a lograr implementar esas acciones en las entidades públicas. Les cuento un caso de éxito y ya creo que para terminar, ¿sí? ¿Estamos en tiempo? ¿No? En el año 2022
tuve la oportunidad de poder liderar la gestión documental en el Archivo General de la Nación, y yo sabía que el tiempo que tenía para poder hacer esa gestión era corto, ¿no? Porque son factores políticos que en algún momento llegan y que también se van, ¿no? Y más allá de que piensen en que yo hice algo, quiero que piensen en que yo represento en cierto punto a los profesionales en archivística. Entonces, era una oportunidad que tenía un profesional en archivística por primera vez en ocupar un cargo de jefe de trámite documentario en archivo en el Archivo General de la Nación. Y en esos 5 meses se demostró que se pudo implementar un sistema de gestión documental que la PCM, pues aquí brindaba este sistema, un sistema que ya tenía casi sus 20 años, que no se implementaba, y entre otras actividades y componentes que pude colocarlo, o que se pudo colocar en equipo como retos en esos 5 meses de gestión, y se logró implementar. Pero ¿saben por qué se logró? Más allá del conocimiento archivístico, que ya lo sabían también los del informático, que el SGD, cómo se implementa, que ya está, falta poco, pero ¿cuál era el gran problema? ¿Por qué el mismo Archivo General de la Nación no puede implementar todavía el sistema de gestión documental, la firma digital en la entidad? Y era la gestión del cambio. Una de las cosas que me permitió poder implementar después de mucho tiempo y en pocos meses fue la gestión de cambio, la capacitación constante, la asesoría permanente, hablar secretaria con secretaria, personal con personal, decirle: sí, esto va a doler, pero poco a poco va a pasar y les va a encantar, y esto va a ser muy positivo para todos. Porque es así, todo cambio, sobre todo de esto, en que cambian el uso de los soportes y todo, y hay que entender, el profesional en archivista también tiene que ser bastante empático con personas de todas las edades y de todas las profesiones, porque también no es que ya lo tenemos nosotros y el otro no entiende, no, tenemos que tener esa habilidad de capacitar, compartir, si es necesario 1 por 1, sí, lo tenemos que hacer, porque es la manera en que se va a lograr. ¿Se dan cuenta? Ahí no fue el software ya estaba hace tiempo. No fueron los profesionales de informática o los profesionales de archivo, fue la gestión del cambio, las capacitaciones, full uso de habilidades blandas, no solo mías, sino de un equipo también de archiveros, de abogados, de administración, de personas de diferentes profesiones que apostaron por esta implementación, pero basada en la gestión del cambio y las capacitaciones, ¿sí? Entonces, espero que en algo haya aportado respecto a estos retos del profesional en archivística que tenemos para la transformación digital. Sí, hardware, software, las aspectos tangibles y duros que son fáciles de adquirir, pero realmente el reto considero que viene a ser lo más difícil, que es trabajar en nosotros mismos para contar con las habilidades blandas que nos permitan contar con un equipo sólido de trabajo, de compañeros, de colegas, formar redes de apoyos. Entonces, reitero, adaptabilidad, comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas, inteligencia emocional, liderazgo, creatividad e innovación. Muchísimas gracias y feliz aniversario número 33 de Escuela Nacional de Archivística. Me siento muy contenta y muy emocionada de estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Puedes hacer una pregunta? Sí, claro. Buenas tardes. Bueno, yo trabajo en la Archivo de la Nación y creo que siempre hay que actualizar, ¿no? Entonces, lo que yo he notado, primeramente, lo que actualmente se está hablando ya como parte del trabajo archivístico, y según lo han manifestado en otros archivos, lo que se está aplicando es el aspecto híbrido, ¿no? O sea, se está tratando de trabajar la parte tradicional de la archivística con la parte moderna, con la tecnología, porque
En el caso de Chile, lo expuso la directora general, cómo adecuar a los archiveros que están trabajando documentación histórica o digamos, carecen de mucho avance en su formación tecnológica con los profesionales en sistemas o en software, que son personas que conocen mucho la temática de la digitalización, informatización. Entonces, ese es un problema que según la especialista detectó en el trabajo en el archivo de Chile. Entonces, ella no podía, digamos, hacer un cambio repentino de toda la gente que había entrado con formación tradicional en archivística para volcarla a un conocimiento pues, tecnológico. Entonces, ella lo que detectó fue de que si no es imposible, esa presencia de la cuestión híbrida es algo que se va a dar hasta que probablemente pues, se logre finalizar la etapa, ¿no? Porque también otro punto que hay que tomar en cuenta cuando se trabajan los archivos de 2030 hasta 2030, claro, no se va a hacer todo el inventario, porque inclusive estamos viendo que el archivo todavía parece que se sigue trabajando. Entonces, lo que se hace es trabajar una fase del trabajo, ¿no? O sea, hacer un inventario, por decir, de todos los archivos y ver hasta dónde han avanzado a un nivel de su desarrollo de descripción. Entonces, claro, a 2030 podemos tener un inventario general de los archivos a un nivel, pero la totalidad no se va a conseguir, será más adelante, ¿no? Entonces, esos puntos yo creo que siempre son necesarios visualizarlos, porque a veces dicen, bueno, yo pienso, ¿no? Como ha puesto de repente la PCM, que de aquí al 2030 todo debe, claro, se va a estar, pero en una etapa. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Pues sí, inventario, los archivos de los 5.000 archivos, y ahí sí se puede decir que sí se ha hecho un avance. Pero eso va a continuar, porque hasta que se haga una eliminación total de los papeles y se haga la transferencia a la parte digital, eso todavía va a continuar, ¿no? Pero al menos con los logros de poder lograr el 2030, creo que se podría hacer el trabajo de un nivel. Y enfatizar de que actualmente me parece, y bueno, como le digo, hace un año en la conferencia que hubo en el Cusco, se ha logrado primeramente en Estados Unidos que ya el trabajo de los papeles ya no existe, sino desde la oficina prácticamente ya empieza la digitalización. El otro punto que también noté es, como reitero, estamos en un proceso de situaciones híbridas, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado hay que trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que la gente tradicional o la formación tradicional pueda hacer un cambio digital o un cambio tecnológico? Es un proceso. ¿Y cómo hacer que los especialistas en tecnología, los especialistas en sistemas, conozcan archivística? También ahí hay un vacío, porque muchos de los que estudian sistemas o ingeniería en los asuntos de informática, ellos no conocen archivos. Entonces ahí hay una situación que habría que ver cómo se liga, ¿no? Entonces ahí también hay un reto para poder decir, bueno, cómo hacemos ese vínculo y podríamos llegar a puntos efectivos en el trabajo de la archivística. Gracias. Sí, gracias, buenas tardes. Sí, hay dos puntos ahí. Uno es sobre no sé si se determina adecuado, pero el uso estratégico del talento humano que ya conoce una realidad y que de repente sabe una parte que yo no conozco. Aprovechar el talento o la experiencia de las personas que conocen el trabajo que se hace en un lugar antes que yo. Cuando uno llega, por ejemplo, a una entidad, siempre hay personas que conocen más, ¿no? Sí, pasa, ¿no? Pasa que a lo mejor observamos que no se está haciendo bien, pero la persona conoce más y eso no lo podemos negar. ¿Y qué tenemos que hacer? Tener la habilidad de poder hacer sinergia y juntar la experiencia y el conocimiento previo más una nueva forma. Pero esta nueva forma no se va a dar de un día para otro. Hay que sensibilizar a la persona que ya encontramos ahí en el archivo, sensibilizarla, decirle, uy, mira, esto
esto está pasando, o esto es mi objetivo, más o menos creo que podemos llegar a la meta de esta manera. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? Primero se conversa, se coordina y también se levanta información. ¿Cómo era antes? Porque esa información nosotros no la eliminamos, la levantamos, ¿no? Levantamos la información. ¿Cómo era en el 2010? ¿Cómo era en el 2000? ¿Cómo era en el 95? ¿Cómo era en el 98? Y esa información es vital y esencial para hacer análisis, para hacer estudio, para saber qué movemos, qué no movemos, cómo jugamos y cómo operamos. Entonces ahí se llama aprovechar el talento humano de las personas que forman parte y que trabajan actualmente en la entidad y que tienen más tiempo que nosotros. Eso es indiscutible. No llegamos con la gran idea y se hace lo que decimos porque podemos estar equivocados, porque lo que conocemos no es suficiente, y eso tiene que ver con habilidades blandas, porque tiene que ver primero con la empatía, de que cómo se sienten las personas con mi llegada, cómo se sienten las personas con mi llegada como archivista, que conozco de normas y de leyes y de técnicas y de organización y todo, ¿no? Hay que saber llegar, hay que saber transmitir y hay que saber sumar ambas cosas. Y el otro que ya me olvidé cuál era el otro punto. Uno era sobre esta convivencia, ¿verdad? Entre personas que conocen, que no conocen, o que conocen algo, o que conocen algo de cierta tecnología, y mientras que otros conocen de otra tecnología. Y lo otro era entre profesionales, ¿no? Entre los informáticos que de pronto no conocían. Yo me imagino que cuando hay esta intervención médica, por ejemplo, cuando ahora hacen las cirugías con láser, ¿no? Sí. Quien ahí gobierna es el médico, no es el informático. El informático lo que hace es emplear el mecanismo, el soporte, la parte tecnológica en sí, ¿no? La máquina, todo ello, la implementación, la construcción, pero ahí tiene que haber un médico siempre. En nuestro caso es lo mismo, es sumar el conocimiento tecnológico más el conocimiento archivístico, porque para nosotros es el objeto, nosotros conocemos el documento, como el dentista el diente, como los médicos especialistas conocen su objeto propio, nosotros también conocemos los documentos, la gestión documental. Para nosotros lo que es importante no es que esto se copie y se pegue rápido. Para nosotros es importante que eso sea auténtico siempre, que esté accesible siempre, que esté trazable, que sea transparente para todos, ¿no? Entonces, y que se preserve. Para eso es importante a nosotros. Para el caso de los informáticos, otro es su punto. Para los informáticos es qué herramienta les ayuda a ustedes para que ustedes logren su preservación. Y nosotros somos los que decimos, mira, necesito esto, y no necesito yo dominar la parte de programación ni dominar la parte tecnológica, suficiente con que me pueda comunicar a nivel de usuario y respetar y preguntar también, ¿y esto qué significa? Y a su vez espera que también el otro profesional pueda decirnos, oye, mira, no entiendo muy bien lo de tu momento, perfecto, yo te explico qué es lo que yo estoy necesitando de ti, ese soporte tecnológico que tú me des, ¿no? Eso, y tiene que ver con habilidades blandas, ¿sí? Gracias. Muchas gracias por su excelente presentación sobre las habilidades blandas en la era digital. Quiero abrir el espacio de preguntas. Si tienen alguna pregunta adicional, los que están aquí, para continuar con las preguntas que quiero leer dos preguntas que nos han hecho los participantes de manera virtual. Dice, ¿qué habilidades blandas considera imprescindibles para que un archivista pueda liderar procesos de transformación digital en su institución? Hola. Lo pagué. Imprescindible. La comunicación efectiva amarrada o vinculada a la negociación. Es que la capacidad de negociación es increíble, porque sabemos que no hay presupuesto y no hay personas. Entonces, ¿cómo lograr tener aliados que nos sumen en vez de que sean estas personas que, no se puede, cállate, no entiendo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? La forma en que se consigue presupuesto en las instituciones públicas no es mucho hablando de la norma, ni hablando de la digitalización.
Hay muchas formas de convencer para poder obtener recursos. Hoy voy a dar los tips. Y es que tenemos que sensibilizar. ¿Cómo podría yo sensibilizar a una persona para que no agarre la corriente? ¿Cómo podríamos hacer? Oye, no agarres porque va a pasar corriente y te vas a electrocutar, ¿no? Pero hay personas que tercan, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo podemos hacer para que en las entidades públicas puedan, por ejemplo, ¿no? Que es donde más yo me he desempeñado, por eso que pongo ejemplos ahí, ¿cómo es que podemos hacer para que pueda implementarse la gestión de documentos electrónicos o los expedientes y no estén pues en un sistema en el que luego están en los correos? Otros me mandaron las propuestas en el WhatsApp, otros me mandan documentos en soporte de papel en unas cajas por ahí, y otros pues otros lo mandan en USB, en CD. Imagínense, ¿cómo hacemos para hacerles entender que eso es un caos y un problema? Porque hoy lo ven, hoy lo tienen sin rayadura, pero mañana no sabemos. ¿Y quién viene mañana? ¿Qué administran? El Tesoro Público, ¿no? El dinero, el recurso, el presupuesto. Y no es un sol, no son 2 soles, son millones de millones, ¿no? Entonces, ¿qué problema tendrían si ellos no logran demostrar, si una gestión, un periodo, no demuestra lo que hace con ese dinero en un periodo de tiempo? ¿Qué problemas pueden tener? Que no saben cómo demostrar lo que han hecho, o que no han hecho algo que otros podrían decir que han hecho, ¿no? ¿Cómo demuestran su gestión? De esa forma, sustentando cómo demuestras tu gestión, qué te va a pasar a ti si es que tú no logras organizar los documentos y tenerlos de acceso al ciudadano. ¿Por qué? Porque acceso al ciudadano de repente no es mucho, no toca, ¿no? No todos los servidores públicos les dicen acceso al ciudadano y lo tienen y lo asumen, ¿no? Muchas veces importan más las necesidades inmediatas. Toma de decisiones, la toma de decisiones es importante. La transformación digital implementada o aplicada a la gestión documental a través de la gestión de documentos electrónicos es necesaria para toma de decisiones, no de mañana tú no necesitas el memo, tú necesitas el memo ahorita, el informe, el expediente lo necesitas ahorita, leerlo ahorita, utilizar la inteligencia artificial con los documentos que está gestionando la entidad para que con un clic puedas tener estrategias o brechas de capacidades del año pasado a este año, nuevas propuestas. Lo podrías hacer, pero como no tienes tus documentos organizados, no lo puedes hacer. Entonces, está impactando negativamente en tu toma de decisiones. Y otras cosas más, ¿no? Entonces, para responder a la pregunta, capacidad de negociación, comunicación efectiva es lo que yo considero que sí es muy necesario, ¿no? Y la principal, más importante. Muchas gracias, licenciada Álvarez, por su brillante exposición. Vamos a continuar con el programa. Bien, continuamos con la segunda ponencia a cargo de Rosario Arias con el tema Archivo como Patrimonio y Memoria. Rosario Arias es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, ha realizado estudios de maestría en estudios sociales en la Universidad Pedagógica Nacional y en archivista histórica y en memoria de la Universidad Javeriana, además de una especialización en archivos de derechos humanos. Ha trabajado en proyectos de memoria colectiva, historia oral, archivos orales y archivos de movimientos sociales. Tiene experiencia en archivos de derechos humanos con organizaciones sociales en Colombia y en México, en contextos de comisiones de la verdad. Ha sido consultora e investigadora en proyectos sobre construcción de paz en diferentes regiones de Colombia. Actualmente es subdirectora de gestión del patrimonio documental, Archivo General de la Nación de Colombia. Voy a dar pase a la magíster Arias. Bienvenida, tus aplausos por favor.
Unos minutos, por favor, estamos corrigiendo algunos temas técnicos que nos han presentado, así que nos pueden esperar unos minutitos. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿ya me escuchan? Preséntale de nuevo. Bien, vamos a iniciar entonces con la ponente Magíster Rosario Arias Callejas. Ella es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia. Ha realizado estudios de maestría en estudios sociales en la Universidad Pedagógica Nacional y en archivística histórica y memoria de la Universidad Javeriana, además de una especialización en archivos de derechos humanos. Ha trabajado en proyectos de memoria colectiva, historia oral, archivos orales y archivos de movimientos sociales. Tiene experiencia en archivos de derechos humanos con organizaciones sociales en Colombia y en México, en contextos de comisiones de la verdad. Ha sido consultora e investigadora en proyectos sobre construcción de paz en diferentes regiones de Colombia. Actualmente es subdirectora de gestión del patrimonio documental, Archivo General de la Nación de Colombia. Bien, damos la bienvenida a la Magíster Arias con fuertes aplausos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Espero que ya me escuchen mejor. Bueno, como decían, yo soy Rosario Arias, del Archivo General de la Nación de Colombia. Muchas gracias, primero que todo, a la Escuela Nacional de Archivística del Perú y al Archivo General de la Nación del Perú. Como decía, para nosotros en el Archivo General de la Nación de Colombia es muy importante poder contar con estos espacios de intercambio de conocimiento y de experiencias con otros archivos en la región. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre los archivos como patrimonio y memoria desde la apuesta que tiene actualmente el Archivo General de la Nación de Colombia por un diálogo con la nación. Ahorita les voy a ir contando un poco más este interés de dónde viene. Bueno,
brevemente contarles que el Archivo General de la Nación de Colombia se crea en 1989, pero antes de su creación, desde mitad del siglo XIX, se crearon los archivos nacionales, una primera dependencia de los archivos nacionales, organizando archivos que venían desde la colonia, y ya casi terminando el siglo XX es que se crea el Archivo General de la Nación, que recibe todo este proceso y estos documentos que vienen de los archivos desde el siglo XIX, todo el acervo del archivo, lo que era el Archivo Histórico Nacional, y se crea esta entidad que hoy tiene otras funciones, además de las patrimoniales, que es de las que se ocupa esta subdirección, y que son, por ejemplo, la política archivística, el acompañamiento a las entidades públicas en la gestión de sus archivos, el Sistema Nacional de Archivos, y la inspección y vigilancia sobre la norma archivística. Esta entidad, como para darles un poco de contexto, hace parte del Ministerio de las Culturas, así que nosotros pues estamos articulados con la Ley General de Cultura y con el Plan Nacional de Cultura, un poco para ponerlos pues en contexto. Y en el actual gobierno pues ha habido un interés importante que hace parte pues también del enfoque del Plan Nacional de Desarrollo, de abrir un poco más entidades como esta a los territorios. Si bien esta es una entidad del orden nacional, pues está basada en Bogotá, en la capital, y no tiene mucha presencia territorial, pues la presencia territorial son justamente los archivos territoriales. Entonces, haciéndonos esa pregunta de qué implica abrir una entidad como esta a los territorios, pero también abrirla a otros actores que no necesariamente habían estado aquí cotidianamente, refiriéndonos, por ejemplo, a quiénes han sido esas personas, esos pueblos, esos sujetos de la historia que de pronto no están tan presentes en los documentos que nosotros custodiamos, sabiendo que pues, gran parte, o tal vez la mayoría del archivo histórico, pues había sido producido pues, primero por la corona española y luego por el Estado colombiano en sus diferentes etapas, teniendo pues, un interés hace ya muchos años, desde la Constitución de 1991, que reconoce este país como multiétnico y pluricultural. Había habido procesos de acercamiento a los archivos, sobre todo de los pueblos indígenas. Había una dirección de pueblos étnicos, un grupo de pueblos étnicos, de archivos étnicos y de derechos humanos, pero se sentía que todavía hacía falta seguir abriendo ese diálogo de una entidad como el Archivo General de la Nación, que se entiende como una entidad o que es solo pertinente para las entidades públicas o que solo es pertinente para quienes hacen investigación histórica. Entonces se hacía esa pregunta, bueno, ¿cómo abrimos a los territorios? ¿Cómo abrimos también, siendo una entidad, una institución de memoria, cómo abrimos el Archivo General de la Nación a esas otras memorias? Entonces, en ese sentido, en la actual dirección se propusieron 4 líneas de trabajo pensando en esto, que además parte de una mirada, pues que ustedes sabrán, como archivistas en formación y archivistas profesionales, pues que se ha puesto sobre la mesa a nivel internacional, que son los archivos comunitarios. Y por archivos comunitarios pues entendemos todos los archivos que se producen por las organizaciones sociales, pero también por la sociedad en general, los archivos familiares, los archivos de los gremios, de los sindicatos, pues todos los archivos que se producen no desde el Estado, sino desde otros espacios de la sociedad y que son de interés público. La Ley General de Archivos de Colombia, que se hizo en el año 2000, es también, digamos, relativamente reciente. La Ley General de Archivos invita a esta entidad y en general al Estado a proteger los archivos públicos, entendiendo lo público como lo creado por el Estado, pero también a proteger y a pensar como patrimonio los archivos privados de interés público. Si entendemos lo público como lo que es de interés de la sociedad, pues podríamos entender por qué se hace ese llamado a custodiar y a proteger y a trabajar con los archivos privados de interés público, que son justamente los de estos grupos, asociaciones, organizaciones sociales. Entonces, en ese sentido, y bueno, y también cómo podemos trabajar desde esta entidad del orden nacional, pero basada en el centro del país,
por los archivos históricos regionales, que también tienen como bastantes retos porque no han tenido suficiente atención o no han tenido suficiente presupuesto o están en muy mal estado de conservación y las autoridades locales no tienen la capacidad de atenderlos o no tienen el conocimiento técnico para atenderlos. Entonces, en ese sentido, es que se empiezan a hacer como esa pregunta desde el Archivo General de, bueno, ¿cómo abrimos el archivo a los territorios? Entonces, como les decía, en la actual dirección se crearon 4 proyectos y ejes de trabajo. Uno de ellos son los archivos para la paz. Ustedes saben que en Colombia vivimos un conflicto armado muy largo, desde mitad del siglo XX, y que bueno, con los acuerdos de paz del 2018 con las FARC, que era la guerrilla más grande, digamos que parte de eso empezó a cambiar, pero seguimos pues presentando unos retos grandes de presencia de actores armados de varios tipos. Y los Archivos para la Paz es un programa para acompañar a las organizaciones de la sociedad civil que desde los territorios han documentado el conflicto armado. Este es un trabajo que no es nuevo, desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es una entidad que nace también pues, con este contexto transicional, nace en el 2010. Y el Archivo General de la Nación se hizo un protocolo de archivos de derechos humanos en el 2018, se publica. Entonces esto es como un impulso nuevo para que el Archivo General de la Nación se ocupe de estos archivos que se producen desde las organizaciones, desde las regiones que han vivido el conflicto y que hoy en día trabajan la memoria, trabajan por la reparación, trabajan en estos ejercicios. ¿Qué hacemos en este programa y también pues, en los otros que les voy a mencionar? Convocar a las organizaciones, hacer acompañamiento técnico en la gestión de sus archivos, entendiendo que es muy distinto hacer gestión archivística de una entidad pública con la que tenemos unos instrumentos archivísticos, las tablas de retención documental, como se llaman aquí en Colombia, y toda una norma archivística, sabiendo pues, que esa norma no se puede aplicar al pie de la letra y no se puede entender de la misma forma un archivo producido por una organización de base defensora de derechos humanos, por una asociación de mujeres artesanas, no es lo mismo que el archivo de una entidad que tiene que cumplir una normativa y que tiene que seguir unos pasos y unos métodos. Entonces con esa mirada es que se acompaña a las organizaciones. Lo mismo en el programa de Archivos para las Artes, los Oficios y los Saberes. Es un programa que busca reconocer dónde está ese registro documental de lo que ha sido el trabajo de organizaciones y grupos que trabajan desde las artes. Ahí también trabajamos con archivos de algunas agremiaciones, asociaciones, sindicatos, y reconocer también dónde está esa pluralidad de saberes que de pronto no ha sido registrada en otros archivos. Y con esa misma intención está el programa Archivos para la Reparación Histórica. Ahorita ya al final hablo de Archivos de los Ríos. Archivos para la Reparación Histórica es ese mismo ejercicio, pero pensado en los pueblos étnicos. Porque hablamos de reparación histórica en Colombia, también es un debate que se ha dado a nivel internacional, y es porque la reparación en Colombia ha sido muy asociada a la reparación a las víctimas del conflicto armado reciente. En Colombia existe la unidad de atención a las víctimas desde el año 2011. Entonces se asocia mucho la reparación como el deber del Estado de reparar a las víctimas del conflicto armado. Entonces la reparación histórica es esa mirada más de largo plazo, pensando cómo podemos atender y acompañar también la creación o la recuperación de esos archivos de los pueblos étnicos que han sufrido violencias estructurales y en el largo plazo. Entonces es un programa que hace énfasis en los archivos de los consejos comunitarios de los pueblos afrodescendientes y de las organizaciones y los cabildos y resguardos indígenas que hay en Colombia. Y finalmente Archivos de los Ríos tiene una mirada un poco más hacia los archivos históricos de los municipios. Empezamos trabajando el río Magdalena, que es un río que atraviesa prácticamente el 80% del país y que ha sido el eje desde hace siglos del movimiento de personas, ideas, mercancías y sobre el cual están ubicadas ciudades que tienen unos archivos muy valiosos. Ahí ha sido un poco más un trabajo directamente con los municipios, con los archivos históricos municipales, pero también tiene esa mirada de entender el país desde los ríos, desde las aguas, y no tanto desde las divisiones políticas de los departamentos y de los municipios, que ha sido como la mirada más tradicional que se le ha dado. Es como entender, bueno, cómo
si entendemos el río Magdalena como un territorio, pues miramos globalmente o regionalmente los archivos de esa parte del país. Entonces, bueno, lo que ven en la foto del fondo son archivos el archivo del Partido Comunista del municipio aquí en Cundinamarca, en el departamento de Cundinamarca, acá cerca de Bogotá, del Partido Comunista de Biotá. Biotá fue uno de los municipios donde fue más fuerte el movimiento agrario asociado al comunismo en los años 40, la lucha por la tierra contra los grandes hacendados. Entonces, justamente estamos ahí acompañando al Partido Comunista en el marco del programa de archivos para las artes, los oficios y los saberes, y encontraron ellos unos archivos muy interesantes sobre el acueducto comunitario, sobre el proyecto de vivienda. La Superintendencia de Vigilancia es una entidad que se encarga de manejar o de vigilar a las empresas privadas de vigilancia y de seguridad, y en los años 90 algunas de estas empresas de seguridad terminaron convirtiéndose en organizaciones paramilitares, por lo cual este fondo en particular de la Superintendencia de Vigilancia, que es una pequeña parte de todo lo que hace la Superintendencia, pues es de interés también de derechos humanos. Y asimismo fondos como por ejemplo el de la Unidad de Restitución de Tierras, que también es una entidad del Estado que nació en el marco pues, de estos procesos recientes transicionales, para tratar de restablecer la propiedad a las personas que han sido expropiadas en el marco del conflicto armado. Entonces, también ha sido como fortalecer las capacidades, las habilidades, el conocimiento y también la difusión de estos archivos que son de interés porque tienen documentación que da cuenta de los derechos humanos y que además de contribuir con la justicia, la verdad, la reparación, también sabemos que hay una labor de memoria que se puede hacer con estos archivos que es muy importante. Bueno, viendo que un poco el marco del evento de hoy era la transformación digital, esto no lo hace tanto esta subdirección, que es la subdirección de patrimonio de la que yo hago parte actualmente, sino hay una subdirección de transformación digital. Pues solamente contarles brevemente para que no se nos vaya todo el tiempo en estas preguntas, pues que una de las cosas que ha hecho el Archivo General de la Nación ha sido un trabajo grande para disponer los archivos, los documentos en plataformas que sean de fácil acceso para consultar los documentos. Hoy en día estamos en un proceso de migración de una antigua plataforma que ya por obsolescencia y por haber dejado el archivo de invertir en ella estaba caída, no estaba funcionando bien, ya no se tenía acceso a las imágenes. Se creó una solución de bajo costo, creada aquí mismo desde el Archivo General, que se le puso el nombre de DataViva y es la que hoy en día permite el acceso a gran parte del archivo que está digitalizado, de los fondos digitalizados de este archivo. Hoy en día llevamos 11 millones de imágenes cargadas a esa nueva plataforma. Asimismo, pues, desde el punto de vista de la transformación digital, se han hecho diagnósticos de transformación digital, se han encontrado cuáles son las brechas en la transformación digital de una entidad como esta, que si bien es la que dicta la norma archivística, también a veces se encuentran como brechas y retos todavía para ponernos al día en algunos procesos y todo lo que implica pensar los archivos digitales desde ahora, la recepción de archivos que son nativos digitales y bueno, cómo podemos ponernos al día y ser una entidad que está actualizada en todos sus procesos, porque, como les decía, pues además tenemos que actualizarnos para poder dar la norma, dictar la política de acuerdo pues con la realidad del presente. Entonces, en ese sentido, pues la actualización de la normativa de acuerdo con la transformación digital también ha sido un proceso bastante importante. Y finalmente, pues pensando en las claves que nos llevan a todo esto, ¿no? Cómo pensarnos el archivo como patrimonio y memoria. Si bien a veces quienes trabajamos en archivo y desde afuera, o por ejemplo yo me formé como historiadora, pensamos el archivo como un repositorio de fuentes, ¿no? Al hacernos otras preguntas, al hacernos esa pregunta por el diálogo con el territorio, por el diálogo con la sociedad, entendemos que el archivo no es solamente un repositorio, sino es un lugar desde donde se está generando memoria. Y por eso esa apuesta por ampliar las fuentes, por invitar a otros a que traigan sus documentos, porque también, me faltó decir eso, hemos recibido donaciones de organizaciones, se creó una colección de fondos sobre las organizaciones de mujeres que han luchado por los derechos, que se llama justamente el Fondo de las Mujeres en la lucha por sus derechos,
y hemos recibido ahí fondos personales, archivos personales y archivos de algunas organizaciones de mujeres, pues justamente como esa mirada por la ampliación de la memoria también hace que el archivo sea en sí mismo un agente de memoria, ¿no? Como entender ese compromiso más allá de la custodia y la protección, entender el patrimonio como algo amplio y no solamente lo que de pronto en los imaginarios está como o está declarado como patrimonio, cómo ampliamos esa mirada, cómo ampliamos lo que son los valores simbólicos y culturales de la sociedad, porque justamente se invitan a otras voces y a otros actores a participar. Y también eso nos lleva a otra pregunta, y es si estamos ampliando esa mirada del archivo, que ya no solo lo vemos como un repositorio de documentos en papel, documentos fotográficos, documentos en otros soportes como audiovisuales, sino estamos entendiendo que lo que nosotros acá custodiamos no es solo lo material, sino el conocimiento de la sociedad, de la experiencia de un país. Podemos también empezar a pensar que aquí están dialogando el patrimonio material con el patrimonio inmaterial. Entonces, cómo nosotros desde el Archivo General también podemos poner sobre la mesa preguntas, acciones que van más allá de la custodia de los documentos. Y en ese sentido, entendiendo el archivo como memoria, se han hecho algunos ejercicios, el que está aquí en la foto, es una exposición que se hizo con la Universidad del Rosario, que es una universidad, originalmente era la Universidad de los Dominicos, es la universidad más antigua de este país, que puso en diálogo el archivo, la primera versión de esta exposición fue en la universidad, puso en diálogo el archivo de la universidad, que justamente era el archivo de los dominicos, que daba cuenta de cómo la universidad existía gracias a las haciendas esclavistas, con la voz de 12 artistas afrodescendientes de diferentes partes del país. Entonces se puso en diálogo el archivo con la producción artística, y trajimos esta exposición aquí al Archivo General, esto es aquí en la sala de exposiciones del archivo, y trajimos también a la exposición pues, documentos que reposan aquí en el Archivo General, pensando justamente en cómo poner en diálogo con la sociedad esos documentos que tenemos acá. Y así como la intención en la Universidad del Rosario era poner en diálogo y que los mismos estudiantes hicieran la pregunta de, bueno, ¿cómo esta universidad que tiene ya 4 siglos ha llegado hasta acá? ¿Cuáles fueron sus orígenes? Y simplemente cuestionarlo y hacerle preguntas. Acá pues también hicimos el mismo ejercicio y ha sido bastante interesante, todavía la exposición está aquí, desde marzo está aquí, y ha sido un espacio muy interesante justamente para poner en diálogo los archivos con el arte, pero también acá vienen muchos estudiantes a visitas guiadas al archivo. Ha sido muy interesante esa interacción y este primer ejercicio de diálogo entre arte y archivo. Y las preguntas que surgen aquí pues nos ayudan también a apropiar, a divulgar ese pasado, a ponerlo en diálogo con el presente, a cuestionar algunos valores de lo que se ha puesto como lo que se ha contado y lo que no se ha contado, quiénes han sido esos seres invisibles o invisibilizados en los documentos. Por ejemplo, la obra que se ve al fondo en la fotografía es una obra con fotos de jóvenes que hacen parte hoy en día del municipio del Cauca, en el sur de Colombia, que es un municipio con una altísima presencia de población afrodescendiente e indígena, pero también con unas tensiones muy grandes, un racismo muy marcado, una élite blanca, bueno, unos desafíos importantes. Entonces, justamente uno de los artistas lo que hizo fue fotografiar a todos sus estudiantes de un colegio en el Valle del Cauca, perdón, no en el Cauca, es en el Valle del Cauca, también es en el suroccidente colombiano, y es justamente, y varias de las obras tenían que ver con eso, ¿no? Cómo ponerle rostro a las personas que de pronto en los archivos son nombradas como personas esclavos, que son nombradas genéricamente y que perdieron su nombre en los archivos, cómo volverles a poner rostro a esos archivos, cómo volverles a poner nombre. Entonces, un poco ya para cerrar, la idea de todo esto es seguirnos preguntando, seguir dialogando sobre qué significa la apertura de los archivos hacia el diálogo con la sociedad, hacia ese diálogo con el presente,
Y si bien nada de esto significa que se descuide la labor que tradicionalmente se ha hecho desde una entidad como esta, que es la protección del patrimonio, la puesta en acceso, todos los procesos archivísticos que sabemos de primera mano, pues que requieren de tiempo y dedicación y mucho rigor. Pero como esto también cobra sentido en el momento en que la sociedad usa esa información, ¿no? Entonces, cuestionar o ampliar un poco ese rol hacia un papel más activo de interpelar a la sociedad, ¿no? Entonces, y entendernos como instituciones de memoria. Entonces, pues yo dejaría por ahí para que podamos tener un espacio para preguntas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Magíster Álvarez, por su excelente exposición. Bien, a continuación daremos paso a la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene algún comentario? Gracias. Aló. Bueno, antes que todo... Aló. Bueno, antes que todo, saludar a la profesora Álvarez y de paso también, bueno, un saludo al profesor Armando Garnica, con quien tuve la oportunidad de estar en Bucaramanga y dictándome un curso sobre informática. Bueno, su forma de enfocar la archivística es muy importante porque, para ser muy breve, primeramente, el enfoque que usted ha presentado sobre los archivos, en mi opinión, versa sobre una posición o una forma de enfocar la archivística política y social, ¿no? Eso es en general. Ya la forma como usted lo ha desenvuelto creo que está resumiendo los enfoques o las clasificaciones o las temáticas, que son puntos muy importantes y que tal vez solamente se dan probablemente cuando se toma una decisión archivística de cómo organizar los archivos, porque generalmente siguiendo las prácticas archivísticas se dice o se tiene como un canon, es decir, hay que respetar por el principio de procedencia de la organización, pero en este caso, conforme usted ha presentado su exposición sobre los archivos, yo creo que ahí, finalmente, como ya manifesté, usted está enfocando una clasificación o una organización de los archivos en función a puntos sociales y políticos, ¿no? Lo que me parece que es bastante original y tal vez es un poco la visión que se da en algunos archivos, pues en España, ¿no? Sobre la guerra y también en Brasil. O sea, eso depende mucho del enfoque que le pueden dar los directores o personas que están en la gestión de archivos, porque cualquiera no lo puede hacer, primeramente porque si usted quiere ser una organización específica sobre temas sociales o políticos, de alguna manera tiene que extraer, desmembrar o dar formación a un nuevo archivo. Entonces, eso a veces, según los criterios que se manejan en archivística, se dicen, bueno, no es procedente porque estamos rompiendo la estructura, o en todo caso estamos extrayendo información que debería estar integrada, por decir, el Ministerio Interior. Es como que el Ministerio Interior en Perú saquemos todo lo que es terrorismo, ¿no? Entonces, ese punto sería pues un poco hacer una temática de una organización archivística bastante ya más general. Eso por un punto. El otro aspecto que yo analizo en su posición, que es muy interesante, es cómo ustedes, para asumir esa decisión, yo pienso que, y creo que siempre se da, es cuando se tiene, digamos, una cierta influencia política, ¿no? Eso se ha dado en España, en Brasil, cuando hay una decisión de asumir una clasificación o una organización en función a una posición de enfoque político. Por decir, en Brasil, la cuestión de la guerra civil o el gobierno militar, que se está dando bastante actualmente, del 64 al 84, o en el caso de España sobre la guerra civil, que también fue un archivo que está localizado en Salamanca, en el cual, digamos, versa sobre la guerra civil en España. Entonces, lo que ustedes, me parece, están haciendo también un poco que sigue ese derrotero, ¿no? Lo que me parece que es bastante original y importante, porque es un aporte, ¿no? Y por otro lado, el enfoque que ustedes le dan a la informática, o en todo caso a la digitalización, es un punto que yo observé hace mucho tiempo y en el cual ustedes estaban avanzando, porque tuve la oportunidad de conocer a unos profesionales que ya en esa materia habían hecho bastante avance cuando estuve en Colombia, ¿no? Entonces, yo creo que
la posición que usted tiene es muy original, muy importante, es un referente, ¿no? Y bueno, yo creo que eso sirve para un poco matizar los enfoques en archivística y también enriquecer esa experiencia, ¿no? Bueno, eso es todo y gracias. Gracias por su valiosa intervención. Vamos a continuar con las preguntas tengo una pregunta aquí para usted, Magíster. Dice, ¿qué estrategias han implementado en Colombia para acercar el archivo a la ciudadanía como espacio de memoria colectiva? Bueno, muchas gracias. No escuché bien una parte de las preguntas, pero bueno, ya me las están poniendo por escrito. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes de nuevo por la escucha. Las estrategias, bueno, aparte de lo que mencionaba, las estrategias como para acercar a la ciudadanía al archivo, pues por un lado ha sido este asunto de las exposiciones. Justamente también, como decíamos, bueno, nosotros hemos en el programa de Archivos de los Ríos y los programas que les mencioné hecho acompañamiento para que las personas gestionen sus propios archivos, pero asimismo pues tenemos el reto de acercar a la ciudadanía en general a los archivos, ¿no? Porque pues, sabemos que igual es una pequeña parte la que se va a acercar por este modo. Entonces aquí en el edificio que tenemos del Archivo General de la Nación hemos hecho el ejercicio de hacer exposiciones, pero también si ustedes pueden visitar la página web y las redes sociales, ha habido un esfuerzo también de volver a hacer publicaciones, de volver a fortalecer el archivo como una entidad que hace publicaciones. Sacamos ya los 2 primeros números de una colección que se llama Otras Colombias Posibles, que son investigaciones históricas que estaban inéditas, pensando en temas novedosos de la historiografía. Hace varios años que el archivo no publicaba libros de esa índole, y ha sido muy interesante porque ha sido también acercar a investigadores jóvenes que tenían estos trabajos sin publicar. Ahora los lanzamos en la Feria del Libro de Bogotá y fue muy interesante, ha sido muy interesante la recepción. Asimismo, pues el archivo tiene una revista hace varios años que es la revista Memoria, también había estado detenida por un tiempo, entonces ahorita relanzamos en diciembre el número anterior y ahora estamos a punto de sacar uno en el marco de la conmemoración de los 500 años de la ciudad de Santa Marta, va a ser como una edición especial. Y también hemos hecho podcasts. Ahora, si ustedes miran en el Instagram, en las redes sociales en general del Archivo General de la Nación de Colombia, pueden encontrar como los vínculos a los podcasts, que han sido algunos más sobre temas archivísticos, también sobre investigación. Vamos a sacar una serie sobre Santa Marta y también vamos a sacar una serie documental sobre Santa Marta con un canal público del Caribe que se llama Telecaribe, porque consideramos justamente que como actores de memoria tenemos que hacer este tipo de acciones, no solamente, aunque insisto, no por minimizar para nada el trabajo que tiene que ver propiamente con el archivo, justamente es hacer más divulgación, hacer más difusión, no solo de las fuentes, pasando al tema de la digitalización, o sea, disponer las fuentes digitalizadas, que ya saben, ustedes saben que eso es un trabajo gigante, pero también producir conocimientos del archivo general, producir investigación o difundir investigaciones hechas con los archivos. Entonces sentimos que en ese sentido es que se puede acercar también más el público en general a una entidad como el Archivo General de la Nación. Y también estamos tratando de tener una agenda de actividades amplia. Acá tenemos un espacio mensual que se llama la Cátedra GN, también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Hemos tratado de diversificar los temas de la cátedra, hemos hecho sesiones sobre el Fondo de la Comisión de la Verdad, hicimos, ahora que se cumplían 40 años de la fundación del partido político que fue violentamente exterminado, hicimos un evento sobre genocidio político y vino una invitada de Guatemala. Hemos hecho eventos sobre acceso a la información, hicimos un evento el año pasado sobre desclasificación de archivos, hacemos anualmente el seminario del Sistema Nacional de Archivos, como que tratamos también de que la agenda
se mueva. Hoy en día, gracias pues a que más gente asiste virtualmente a eventos, podemos hacer más cosas, podemos tener invitados de diferentes partes, y esto también sentimos que ha acercado a más personas al archivo, porque como decía al comienzo, incluso este es un edificio, todos invitados y muy bienvenidos por acá cuando quieran. Este es un edificio muy lindo que hizo un arquitecto que es muy conocido en Colombia, que se llama Rogelio Salmona. Mucha gente dice, ah, sí, el archivo es ese edificio de Salmona, pero la gente no necesariamente se siente invitada a entrar, siendo pues que este es un edificio público. Sentimos que ese es un reto también importante, ¿no? ¿Cómo hacemos que la gente se sienta bienvenida al archivo si no es o funcionaria o archivista o investigadora, ¿no? ¿Cómo hacemos exposiciones de temas diversos? Otra de las cosas que hemos hecho es trabajar mucho, y esto ha sido también por un lineamiento directo desde el ministerio, desde el anterior ministro y la actual ministra de Cultura, trabajar más de la mano con el Museo Nacional, que es otra dependencia del archivo del Ministerio de las Culturas, trabajar más de la mano con el Instituto de Antropología e Historia, que éramos entidades que existen hace muchos años, pero cada una tenía como su propia agenda. Hoy en día estamos trabajando mucho más articuladamente y sentimos que eso también ha tenido un efecto interesante. Y bueno, hay más estrategias de difusión, pero principalmente quisiera señalar esas. Bien, muchas gracias por su respuesta. Vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los archivos en América Latina para ser reconocidos y valorados como parte del patrimonio cultural? Tiene usted la palabra, Magíster. Bueno, yo no me atrevería a responder por América Latina. En este momento, desde la posición en la que estoy, podría contestar un poco lo que hemos encontrado en Colombia. Pero bueno, justo esta mañana, nosotros hacemos parte pues, de la Asociación Latinoamericana de Archivos, de ALA, y justamente esta mañana teníamos un espacio mensual que tenemos entre los archivos de varios países. Entiendo, Perú también hace parte, por supuesto. Y nos encontramos una vez al mes en este grupo particularmente para hablar sobre prevención de tráfico ilícito de patrimonio. Entonces pues ahí también compartimos miradas, está el archivo de Brasil, está México, Guatemala, Chile, Ecuador. Bueno, no todas las veces se juntan todos, pero digamos que ahí está gran parte de los países de América Latina. Y justamente una cosa que hemos encontrado, una situación que hemos encontrado en común, que yo le señalaba esta mañana que estábamos hablando justamente del caso colombiano, es que no tenemos los archivos, por ejemplo, en Colombia, los archivos históricos en los municipios, en los departamentos, no tienen suficientes instrumentos archivísticos, no tienen índices, no tienen catálogos, muchas veces no tienen descripción, porque si acaso hay un funcionario que está a cargo, pero pues estar a cargo es abrir la puerta, cerrar la puerta, tratar de contestar a las peticiones de la ciudadanía, pero sin instrumentos archivísticos, tratar de hacer procesos de conservación sin muchas herramientas. Entonces, en ese escenario hablábamos, pues, hablando de tráfico ilícito de patrimonio, decíamos, bueno, lo que pone en riesgo, o sea, la primera situación que pone en riesgo al patrimonio documental es que no sepamos cuál es el patrimonio documental que tenemos. No sabemos cuáles son los archivos, no tenemos descripciones, si acaso se sabe más o menos de qué periodo son en algunos casos. No quiero generalizar, hay archivos en Colombia que tienen sus instrumentos al día, que las gobernaciones o las alcaldías les invierten recursos, pero desafortunadamente sí podemos decir que en la mayoría de casos no es así. Entonces, creemos que el reto mayor pues, es cómo hacemos para tener una política, y desde el Archivo General de la Nación de Colombia estamos pensando en cómo hacer una política pública de archivos históricos que hagan, que inviten y que promuevan que haya más inversión y más procesos archivísticos para no poner más en riesgo este patrimonio, para identificar este patrimonio. Y ya a partir de esa identificación es que se puede hacer pues, algo como lo que hacemos nosotros en el archivo, que son las declaratorias de bien de interés cultural, que es una medida de protección muy importante, pero también promover otras medidas de protección. Tenemos un registro de archivos históricos, y otras medidas pues, y de registro, de identificación que ayuden a proteger el patrimonio. Siento que, por lo que he oído en estos espacios que compartimos latinoamericanos, esto no es un caso excepcional para Colombia. Entonces siento que el reto es poner la atención suficiente, lograr sensibilizar a los gobiernos
distintos, generar políticas públicas de protección del patrimonio documental, porque también vemos que es tal vez el patrimonio más olvidado en muchos casos. Bien, agradecemos nuevamente a la Magíster Arias por su valiosa participación y a todos los asistentes por sus preguntas e intervenciones. Con esta parte concluimos esta parte del programa y a continuación voy a ceder la palabra a la directora de la Escuela Nacional de Archivística a brindar las palabras de cierre de esta memorable conferencia. Gracias, señorita Liz. Bueno, agradecemos a las señoritas Sari Álvarez, coordinadora de Sinergia de la Asociación Latinoamericana de Archivos. También agradezco a la ponente Rosario Arias, subdirectora de Gestión del Patrimonio Documental en el Archivo General de la Nación de Colombia. Damos por clausurado oficialmente este evento de aniversario con el firme propósito de seguir fortaleciendo la archivística nacional y consolidando puentes con nuestros hermanos de Perú y Colombia y toda América Latina. Pero antes de finalizar, también quiero agradecer el trabajo, la creatividad que han tenido nuestros estudiantes de la ENA el día martes, que participaron con sus periódicos murales. Hemos visto el trabajo que han tenido ellos de resaltar este aniversario de los 33 años de nuestra querida Escuela Nacional de Archivística, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes y a todos los que nos han seguido por las redes sociales. Les agradezco y muchas gracias a todos, ¿no? ¡Que viva la Escuela Nacional de Archivística! Gracias.